El sol caía implacable sobre el cañón, proyectando sombras largas e irregulares sobre la tierra agrietada. A Isabella le dolía el cuerpo, cada músculo protestaba al intentar moverse, pero sus muñecas estaban fuertemente atadas con cadenas de hierro que se le clavaban en la piel. Había sido abandonada allí, abandonada a la intemperie por personas en las que una vez confió, y una profunda sensación de traición le carcomía el pecho con más fuerza que. Apenas unas horas antes, había caído en una trampa, atraída por un supuesto aliado que le prometía seguridad y ayuda. Isabella siempre había sido cautelosa, pero quien la había engañado sabía exactamente qué miedos explotar, qué vulnerabilidades atacar. En un instante, la confianza se había transformado en traición, y se encontró rodeada de rostros sombríos que no conocía, tirada al suelo y encadenada. Las paredes del cañón, desoladas y escarpadas, se sentían como la prisión de su desesperación, reflejando la desesperanza de su situación. Eva. Pero el miedo, por muy agudo que fuera, no pudo extinguir la brasa de resiliencia en Isabella. Había sobrevivido a adversidades antes, aunque nunca como esta. Su mente corría con estrategias desesperadas, recordando todas las historias que había oído sobre escape y supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, las cadenas eran pesadas, oxidadas pero inflexibles, y el suelo no ofrecía ninguna fuerza de agarre. El calor minaba sus fuerzas, el sol implacable le quemaba la piel. Sus pensamientos se dirigieron a las personas que había amado, a su familia y amigos, ahora ajenos a su destino. Casi podía oír sus voces llamándola, aunque en realidad estaba completamente sola. La sensación de abandono era sofocante, más pesada que las propias cadenas. Comprendió, en un momento de dolorosa claridad, que la supervivencia dependería enteramente de su propio coraje y astucia, o quizás, de la misericordia de. A pesar de la de. Aún en medio. Mientras ella yacía. El cañón permaneció en silencio durante un largo y tenso instante, salvo por el ocasional susurro del viento que levantaba polvo sobre las rocas irregulares. El pecho de Isabella subía y bajaba mientras se apretaba contra las piedras calentadas por el sol, intentando permanecer lo más quieta posible. Cada nervio de su cuerpo gritaba de anticipación. El tenue sonido de los cascos, apenas audible al principio, se había vuelto más fuerte, un ritmo constante que parecía casi imposiblemente lento, pero inconfundiblemente deliberado. Apenas se atrevía a albergar esperanzas, sabiendo que incluso un atisbo de optimismo podía ser cruelmente arrebatado. Del borde sombrío del cañón emergió una figura, recortando su silueta solitaria contra el resplandor del sol. Un hombre cabalgaba con paso firme sobre un caballo oscuro, cuyos cascos lanzaban chispas contra el terreno rocoso con una cadencia apagada e irregular. Era de complexión robusta, con rasgos curtidos por años bajo el sol, hombros anchos y una confianza serena que delataba a alguien que había enfrentado dificultades antes. Sus ojos recorrieron el cañón con cautelosa intensidad, y por un instante, Isabella creyó haberlo imaginado. Quizás era su. El hombre se detuvo bruscamente al notar el destello del metal medio enterrado en la arena. El corazón de Isabella se aceleró. La miraba fijamente. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se obligó a levantar la cabeza y con el mínimo esfuerzo, susurró: «Ayúdame». El sonido era apenas audible por encima del susurro del viento, pero cargaba con todo el peso de su desesperación. Su voz temblaba, áspera y frágil, pero resuelta. No sabía si el hombre respondería con amabilidad o indiferencia, si siquiera la oiría. El ranchero abrió los ojos de par en par, reconociendo de inmediato que aquella no era una escena cualquiera. Las cadenas brillaban contra sus muñecas y tobillos, atándola a la implacable roca. Su mente corría, evaluando el peligro y la logística para ayudarla sin caer en la misma trampa. Desmontó con cuidado, aterrizando en el suelo pedregoso con sorprendente agilidad, y su presencia irradiaba una serena determinación que contrastaba marcadamente con el pánico que sentía Isabella. Se acercó lentamente, hablando en voz baja para asegurarse de no asustarla, pero su tono era lo suficientemente fuerte como para transmitir autoridad. «No tengas miedo», dijo con suavidad, agachándose a pocos metros de distancia. Su voz era un salvavidas, firme e inquebrantable. El pecho de Isabella se encogió al oír la preocupación humana. La habían abandonado, la habían dejado morir, y allí estaba alguien que había llegado, aparentemente de la nada, para ofrecer ayuda. Su cuerpo, aún enrojecido por el sol y la lucha contra las ataduras, temblaba, no solo de agotamiento físico, sino de la repentina y frágil esperanza de sobrevivir después de todo. Examinó las cadenas con atención, notando el óxido y las marcas de tensión en los eslabones de hierro. «Voy a sacarte de aquí», le aseguró. Los labios de Isabella temblaron mientras las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. No tenía palabras,
El miedo le había robado la voz, y ahora volvía a quebrarse bajo el peso del alivio. Asintió débilmente, confiando en aquel desconocido cuya sola presencia parecía prometer salvación. El ranchero trabajaba metódicamente, probando las cadenas en busca de puntos débiles mientras le hablaba en voz baja, animándola a no forcejear demasiado. Isabella sintió que se le aceleraba el pulso, no solo por el miedo, sino al comprender que aún podía recuperar la vida al borde de la muerte. Cada chasquido y roce de metal contra metal era un latido, marcando el ritmo de su posible escape. El cañón que hacía apenas unos momentos parecía una tumba ahora albergaba la tenue promesa de supervivencia, iluminado por la presencia cautelosa y protectora del hombre que había respondido a su súplica susurrada. En ese instante de suspense, Isabella comprendió que su destino estaba cambiando. La traición que la había traído al cañón podría no definir su fin. Con el ranchero a su lado, el primer hilo frágil de esperanza se tejió en el tapiz de su lucha desesperada, y por primera vez en horas, se permitió imaginar una oportunidad en la vida. El cañón pareció contener la respiración mientras Alejandro se arrodillaba junto a Isabella, observando las pesadas cadenas de hierro que le sujetaban las muñecas y los tobillos. El sol había subido más alto, quemando las rocas bajo ellas, haciendo que el aire brillara con su calor. Cada movimiento que hacía le provocaba fuertes punzadas de dolor en su cuerpo magullado, pero un leve rayo de esperanza corría por sus venas. Las manos de Alejandro se movían con deliberada precisión, probando cada eslabón, buscando puntos débiles. No se precipitó, pues comprendía que la prisa podía romper el frágil equilibrio entre la libertad. «Respira», le ordenó en voz baja, su voz como un ancla tranquila en el caos de su terror. Isabella hizo todo lo posible por seguirla, respirando con dificultad y contando los segundos, mientras su pecho subía y bajaba de forma irregular. Apenas podía confiar en sí misma para creer que podría sobrevivir a este momento. Su cuerpo gritaba de agotamiento, cada fibra rogando. Alejandro examinó el candado de la cadena. Estaba oxidado pero resistente, testimonio de años de abandono. Se puso a trabajar con las herramientas que llevaba en su caballo, una pequeña palanca y un cuchillo robusto. El metal crujió bajo la presión, e Isabella se estremeció con cada chirrido. El dolor irradiaba de sus muñecas mientras él maniobraba suavemente los eslabones, pero Alejandro tuvo cuidado de ajustar la presión, sin permitir que la cadena se le clavara más en la piel. Murmuró palabras tranquilizadoras, no solo para calmarla, sino quizás también para concentrarse. Isabella lo observó atentamente, notando la determinación en su ceño fruncido, la serena intensidad de sus movimientos. Se dio cuenta de que este hombre, un desconocido hasta hacía unos momentos, se había convertido en su salvavidas. Quería hablar, agradecerle, pero tenía la garganta seca y las palabras se sentían frágiles. En cambio, asintió levemente, un pequeño gesto que comunicó todo lo que su voz no podía comunicar. Sus ojos, abiertos y brillantes por las lágrimas contenidas, seguían cada momento. Los minutos se alargaban, Sus tobillos fueron los siguientes. Eilef. Alejandro retrocedió un poco, dándole espacio mientras vigilaba atentamente su entorno. No. Al incorporarse por completo, el corazón de Isabella latía con una mezcla de miedo, gratitud y una esperanza cautelosa. La presencia de Alejandro era firme, una fuerza estabilizadora en la que podía confiar incluso en la incertidumbre que la aguardaba. En ese momento, el cañón ya no era solo una prisión. Era un lugar de transición, un umbral entre la desesperación y la posibilidad de vivir. Y al mirar al hombre que había respondido a su susurro desesperado, comprendió que el viaje hacia la libertad realmente había comenzado. El aire en el cañón parecía espesarse a medida que Isabella y Alejandro se movían con cautela entre las rocas escarpadas. El peso de la recién descubierta libertad se atenuaba con la certeza de que el peligro seguía siendo muy real. Cada paso que daban era deliberado, calculado para minimizar el ruido y evitar dejar huellas visibles. El sol se había elevado en el cielo, proyectando sombras ásperas que parecían exagerar las siniestras formas del cañón. Los pies descalzos de Isabella rozaban la piedra áspera, levantando pequeñas nubes de polvo en el aire, y ella hizo una mueca ante el agudo escozor. Alejandro notó su vacilación. Los gritos tenues y distantes de sus captores habían comenzado a resonar por las paredes del cañón, arrastrados por el viento en patrones impredecibles. Isabella se quedó paralizada al oír la primera voz, con el pecho oprimido por el miedo. El sonido era inconfundible, áspero, autoritario y lleno de la crueldad que ya esperaba. Alejandro se agachó junto a ella, llevándose un dedo a los labios. «Están cerca», susurró, escudriñando el terreno con la mirada. Su tono era tranquilo pero alerta, lo que indicaba tanto la gravedad de la amenaza como su confianza para afrontarla. La mente de Isabella corría a mil. Los criminales eran implacables,
entrenados para rastrear y castigar, y ella sabía que cualquier paso en falso podía ser fatal. Alejandro la condujo por un sendero estrecho y menos obvio, serpenteando entre peñascos y rocas dentadas que ofrecían refugio temporal. Señaló depresiones naturales y nichos oscuros donde podían esconderse si los perseguían demasiado de cerca. Isabella se aferró a cada uno de sus movimientos, confiando en sus instintos mientras aprendía rápidamente que su propio. A medida que avanzaban, las sombras parecían cobrar vida propia y amenazante. Cada sonido lejano, una piedra que caía, el crujido de una lagartija, el chasquido de una ramita, ponía nerviosa a Isabella. Sentía el peso de su vulnerabilidad oprimiéndola, pero la presencia firme de Alejandro le infundía un coraje que desconocía. Empezó a imitar sus cuidadosos movimientos, aprendiendo a moverse con una precisión silenciosa que parecía antinatural, pero esencial. Cada paso, cada respiración, era una pequeña victoria en la lucha por la supervivencia. De repente, los criminales aparecieron en una cresta sobre ellos, escudriñando el cañón. Isabella se quedó paralizada, presionada contra la fría sombra de una roca, sin apenas atreverse a respirar. Alejandro Cr. Él hizo un gesto. A medida que ganaban té. En ese momento tenso, Isabella se dio cuenta. Tras horas de cauteloso movimiento por el escarpado cañón, Alejandro finalmente condujo a Isabella hacia un rincón apartado de las montañas que pocos conocían. El sendero se estrechaba al ascender por un sendero oculto, apenas visible bajo la maleza y las piedras sueltas. A Isabella le dolían las piernas por el esfuerzo tanto de la huida como de la caminata, pero no se atrevía a reducir la velocidad. El ritmo constante y la concentración inquebrantable de Alejandro le dieron una sensación de orientación, inesperadamente, de consuelo. Allí, en este rincón secreto de la naturaleza, sintió por primera vez en días que la supervivencia era posible. El refugio se reveló al doblar una curva. Una pequeña cabaña desgastada, escondida en un rincón natural, protegida del sol y casi invisible desde la distancia. La estructura, aunque modesta, irradiaba una sensación de seguridad. Sus paredes de madera, desgastadas por años de viento y lluvia, parecían abrazarlos, ofreciéndoles refugio no solo de los elementos, sino también del mundo exterior. Alejandro se acercó con cautela, observando los alrededores en busca de señales de peligro. Satisfecho, le indicó a Isabella que entrara. Dentro, la cabaña olía ligeramente a humo de leña y tierra, un reconfortante recordatorio de la presencia humana. Alejandro encendió un pequeño fuego en la chimenea, cuyo calor contrastaba marcadamente con la fría tensión del cañón. Isabella se dejó caer en el áspero suelo de madera, exhausta, relajándose por primera vez desde que la encadenaron. Flexionó las muñecas y los tobillos, maravillándose de la libertad que aún poseía. Su cuerpo, aunque maltrecho y dolorido, respondía a los estiramientos suaves, y sintió que el dolor persistente comenzaba a disminuir ligeramente con la presencia del calor y cerveza inglesa. A medida que pasan las horas. La mamá tranquila. Afuera. Mientras el sol se ponía. La pequeña chimenea de la cabaña titilaba con un suave y reconfortante resplandor mientras Isabella estaba sentada en un banco toscamente labrado, con las manos en torno a una taza de agua humeante. Por primera vez desde su captura, se permitió respirar profundamente sin la constante punzada de miedo que agudizaba cada pensamiento. Alejandro se movía en silencio por la cabaña, atendiendo la pequeña hoguera y recogiendo provisiones sencillas. La soltura de sus movimientos, la silenciosa eficiencia con la que realizaba las tareas cotidianas, contrastaba marcadamente con el caos que acababan de soportar. Isabella lo observaba, notando la sutil fuerza en su postura, la cuidadosa atención en su mirada. Hablaron poco al principio, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, un silencio no de incomodidad, sino de comprensión mutua. Isabella había vivido en constante alerta, cada momento medido por el miedo, pero allí estaba un hombre que parecía cómodo en la quietud, cuya mera presencia irradiaba seguridad. Se sintió atraída por él, no de una forma repentina y abrumadora, sino con la cautelosa curiosidad de quien descubre una rara salvación en un mundo que había sido cruel e implacable. Al caer la noche, Alejandro se sentó frente a ella, sacando una pequeña bolsa de su mochila. Sacó un trozo de pan y un poco de fruta seca, ofreciéndosela con un suave asentimiento. Isabella dudó, recelosa de tomar el sustento de otra persona después de días de traición, pero el hambre la carcomía, obligándola a actuar. Tomó la comida, y el simple acto de compartir una comida en silenciosa compañía despertó una calidez inesperada. Había un ritmo en esta interacción, un silencioso reconocimiento de que, poco a poco, la conversación se profundizó. Isabella, vacilante al principio, comenzó a relatar fragmentos de su pasado.
la familia de la que la habían separado, las pequeñas alegrías y sueños que una vez marcaron su vida, y la traición que la había llevado al cañón. Alejandro escuchaba sin interrupción, con una mirada que reflejaba empatía en lugar de juicio. En respuesta, compartió sus propias historias, la vida como ganadero, la soledad de las montañas y las duras lecciones que lo habían formado. A través de estos intercambios, comenzó a construirse un puente que conectaba a dos personas que habían soportado el dolor, el miedo. La intimidad emocional se desarrolló sutilmente, casi imperceptiblemente. Pequeños gestos, una mano ofrecida para estabilizarla mientras se movía, una mirada protectora hacia la puerta de la cabaña, la serena atención en su voz, comunicaban cuidado y preocupación de una forma que las palabras no podían. Isabella se relajó, permitiéndose una vulnerabilidad que había reprimido durante mucho tiempo. En la seguridad de la cabaña, las cadenas del miedo que habían oprimido su corazón comenzaron a aflojarse, y reconoció que no estaba completamente sola en el mundo. La presencia de Alejandro era, sin embargo, incluso por él. ¿Cómo? Los primeros indicios del amanecer teñían el cañón de suaves tonos rosa y dorado, pero la serena belleza de la mañana no lograba calmar la tensión que se arremolinaba en el pecho de Isabella. Desde su posición privilegiada en la cabaña, apenas podía distinguir las oscuras siluetas de sus perseguidores, que se movían con cautela por las crestas del cañón. Los criminales eran hábiles rastreadores, implacables en su persecución, y la comprensión de que se acercaban les provocó un escalofrío que ninguna luz del sol podía disipar. La H de Isabella. Alejandro se movía con serena eficiencia, un marcado contraste con la energía ansiosa de ella. Ya había comenzado a inspeccionar el entorno, evaluando las defensas naturales que ofrecía el terreno. La cabaña en sí era una fortaleza, pero necesitarían más que muros y rocas para sobrevivir a un ataque. Le susurró instrucciones a Isabella, guiándola sobre cómo moverse en silencio, cómo escuchar pasos lejanos y cómo usar las sombras para ocultarse. Cada movimiento era deliberado, cada sonido calculado. Era una delicada danza con la muerte, una en la que los criminales no solo perseguían a Isabella, también estaban decididos a eliminar a Alejandro. Su interferencia había complicado sus planes, y no dudarían en actuar con violencia. Isabella comprendió, con un terror profundo, que lo que estaba en juego era más grave de lo que había previsto. Ya no huía simplemente por su propia supervivencia. Alejandro se había vuelto inseparable de su destino. Cada estrategia que ideaban, Alejandro comenzó a esbozar un plan de defensa, mostrándole a Isabella cómo colocar trampas con piedras, palos afilados e incluso escombros de la propia cabaña. Ella escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle a pesar del miedo que le aceleraba el pulso. El proceso fue agotador y físicamente exigente, pero también le dio una sensación de autonomía que no había sentido desde que estuvo encadenada en el cañón. Por primera vez, participaba activamente en su supervivencia, no solo reaccionando a las acciones de los demás. A medida que avanzaba el día, los criminales se acercaban. Sus voces ahora se oían con claridad a través del cañón, transmitiendo amenaza y autoridad a la vez. Isabella se estremecía con cada grito, pero Alejandro permaneció firme a su lado. Guy. Ellos trabajaron al anochecer. En ese momento precario. El aire de la tarde estaba cargado de tensión mientras las sombras se extendían por las escarpadas paredes del cañón. Isabella se agazapó tras una roca cerca de la cabaña, con los músculos tensos y preparados, pero su pecho latía con una mezcla de miedo y adrenalina. La presencia de Alejandro a su lado era firme, inquebrantable, un ancla silenciosa en la tormenta de sus pensamientos desbocados. Desde su posición estratégica, las siluetas de los criminales se acercaban, escrutando la zona, con la vista atenta en busca de cualquier señal de escape. Cada paso que daban hacia la cabaña era un pulso de daño inminente. Alejandro susurró instrucciones, recordándole a Isabella las trampas que habían preparado, piedras sueltas en equilibrio para que se derrumbaran, estacas afiladas ocultas entre la maleza y una serie de pequeñas trampas camufladas con hojas y polvo. El plan era complejo pero simple: obligar a los intrusos a posiciones desventajosas, usando el propio cañón como arma. Isabella asintió, con las manos ligeramente temblorosas, pero firme en su determinación. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de luchar. El primer criminal entró en la zona de la trampa, sin percatarse de las estacas ocultas bajo sus pies. Un crujido agudo resonó en el cañón al caer, y una maldición escapó de sus labios. El segundo hombre se abalanzó hacia adelante, solo para encontrarse con una ráfaga de piedras que Alejandro había desprendido, obligándolo a retroceder momentáneamente. El corazón de Isabella latía con fuerza en su pecho, pero se dio cuenta de que el miedo se había transformado en una mayor consciencia. Cada movimiento,
Cada sonido, cada sombra ahora tenía un significado, ¿y ella? Alejandro se movió con precisión, aprovechando el terreno y guiando a Isabella en la lucha sin perder la compostura. Le susurró consejos tácticos, ayudándola a sortear obstáculos y a atacar cuando era necesario. Isabella descubrió una reserva de ingenio que desconocía, usando su pequeño tamaño y agilidad para aprovechar las aberturas que Alejandro creaba. Volcó una pequeña roca para bloquear un camino estrecho, tropezó con una cuerda atada a una trampa oculta e incluso usó una rama caída para defenderse de uno de los ataques. El criminal. En el S. La noche se había asentado en una tranquila quietud tras el caos de su enfrentamiento, pero dentro de la cabaña, la tensión persistía en el aire, un silencioso eco del peligro que acababa de pasar. Isabella estaba sentada cerca de la pequeña fogata, con el cuerpo aún magullado y dolorido, pero su mente estaba inquieta, llena de preguntas y verdades reprimidas. Alejandro se movía silenciosamente por la cabaña, limpiando y atendiendo las heridas leves que habían sufrido. Su presencia era una constante tranquilizadora. Aunque la amenaza inmediata había sido neutralizada, Isabella sabía que sus luchas estaban lejos de terminar. El peligro que la había traído a... Finalmente, Isabella respiró temblorosamente y sostuvo la mirada de Alejandro. Había una pesadez en su expresión que exigía atención, y él presentía que había llegado el momento de la honestidad. «Hay algo que debes saber», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro, pero imbuida de la urgencia de años de miedo oculto. Alejandro se arrodilló a su lado, prestándole toda su atención. «Quiero contarte todo, sobre por qué me persiguen, por qué me dejaron encadenada». Sus palabras resonaron pesadas en la silenciosa cabina, con la gravedad de un secreto. La historia de Isabella se desarrolló lenta y cuidadosamente, mientras relataba los eventos que la llevaron a su traición. Habló de una poderosa familia con la que se había cruzado sin darse cuenta, una familia cuya riqueza e influencia ocultaban un deseo despiadado de controlar todo y a todos a su paso. Había descubierto un secreto que amenazaba con exponer la corrupción y los negocios ilícitos. Su conocimiento la había convertido en un objetivo, y la traición había provenido de alguien a quien una vez ceó. Alejandro escuchaba atentamente, con la luz del fuego reflejándose en sus ojos mientras asimilaba cada detalle. La historia de Isabella era de peligro, engaño y supervivencia, y cada revelación profundizaba su comprensión del peligro que enfrentaban. Su voz temblaba a veces, pero insistió, negándose a omitir un solo detalle. Explicó cómo la traición no solo había puesto en peligro su vida, sino que también había debilitado su confianza en todos los que la rodeaban. Alejandro sintió el peso de su miedo y su coraje entrelazarse, un delicado equilibrio que la había mantenido con vida durante los momentos más oscuros de su cautiverio. Mientras hablaba, la expresión de Alejandro. La revelación lo cambió todo entre ellos. El peligro que, por primera vez en semanas, y sabe. Mientras el fuego crepitaba y el amanecer amaneció sobre el cañón, tiñendo el accidentado paisaje de suaves tonos dorados y ámbar. Los sucesos de la noche anterior aún resonaban en el cuerpo de Isabella, los moretones, los arañazos, el agotamiento, pero aún más importante, la oleada de adrenalina, coraje y resiliencia que la había impulsado a superar la confrontación. Alejandro había permanecido vigilante toda la noche, vigilando desde la puerta de la cabaña. Su presencia era un recordatorio constante de que ya no estaba sola. Por primera vez en semanas, Isabella sintió un atisbo de esperanza, una frágil pero creciente sensación de que su terrible experiencia finalmente podría estar llegando a su fin. Los criminales se habían visto frustrados temporalmente, sus intentos de capturarla habían sido aplastados por las trampas, el terreno y la férrea alianza entre Alejandro e Isabella. Sin embargo, la certeza de que sus enemigos seguían siendo poderosos e implacables persistía en su mente. Alejandro, siempre pragmático, insistió en que actuaran con rapidez para garantizar su seguridad. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», advirtió con dulzura, mientras ayudaba a Isabella a recoger sus escasas pertenencias. Sus piernas, aunque doloridas, obedecieron, impulsándola hacia adelante con una determinación reforzada por las recientes pruebas y su renovada confianza. Mientras descendían por el sendero del cañón, Isabella se maravilló ante la sutil transformación que experimentaba. Ya no era la mujer asustada que había susurrado desesperadamente pidiendo ayuda días atrás. Se había convertido en una participante activa en su supervivencia, experta en sortear el peligro y capaz de actuar con decisión. Cada paso que daba junto a Alejandro reforzaba el sentido de compañerismo, confianza y responsabilidad compartida que había crecido entre ellos. Su vínculo ya no era simplemente el de rescatador y rescatado, era una conexión forjada en el miedo, puesta a prueba por la adversidad y consolidada por la acción.
El camino finalmente se abrió a un valle más amplio, un lugar donde el escarpado cañón daba paso a suaves colinas y cielos abiertos. Alejandro condujo a Isabella hacia un pequeño sendero que solo él conocía, uno que los alejaría de los restos de sus perseguidores. Durante el camino, hablaron poco, dejando que la serena majestuosidad del paisaje llenara el espacio entre ellos. Cada mirada, cada gesto, transmitía seguridad y solidaridad, una silenciosa confirmación de que estaban juntos en esto. A medida que el sol ascendía, llegaron a un pequeño puesto de avanzada, un lugar donde Alejandro confiaba en que ningún enemigo los seguiría. Allí, Isabella se permitió una pausa completa, inhalando profundamente el aroma de las flores silvestres, la tierra y la libertad. Alejandro le puso una mano firme en el hombro, un gesto simple pero profundo que transmitía orgullo y protección. «Has sobrevivido», dijo en voz baja. «Y lo más importante, sigues aquí, con vida». Sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió sentir alivio sin culpa ni miedo. Tras la amenaza inminente, se tomaron un tiempo para cuidarse. Alejandro atendió las heridas de Isabella con manos cuidadosas y expertas, limpiando y vendando cada corte y moretón. Isabella, a su vez, se ofreció a ayudar, y su confianza creció al darse cuenta de que ya no estaba indefensa. En esos momentos de tranquilidad compartidos, comenzó a surgir una sensación de normalidad, un hilo frágil pero vital que los conectaba con un mundo más allá del peligro y el miedo. A medida que avanzaba el día, hablaron sobre sus próximos pasos. Alejandro sugirió caminos seguros, posibles aliados y estrategias para asegurar que sus enemigos no pudieran localizarla de nuevo. Isabella escuchó atentamente, con la mente despejada y centrada, y su miedo reemplazado por determinación. La revelación de su pasado, el enfrentamiento en el cañón y las noches de tensión y confianza habían culminado en este momento, una oportunidad para recuperar su vida y tomar decisiones para su futuro, guiada tanto por la experiencia como por la amistad que había forjado con Alejandro. Finalmente, de pie juntas en una suave ladera con vistas al valle, Isabella sintió una sensación de cierre. Las cadenas que una vez la ataron habían desaparecido, tanto física como metafóricamente. El terror que había dominado sus días fue reemplazado por la certeza de haber sobrevivido, luchado y descubierto una valentía que nunca antes había conocido. Alejandro estaba a su lado, no solo como protector, sino como compañero de resiliencia, testigo de su transformación. En ese momento, las sombras del cañón ya no la dominaban. Había salido a la luz, libre y lista para afrontar lo que viniera después. El viaje había sido angustioso, pero a través de la confianza, el coraje y la unidad, Isabella y Alejandro se habían liberado, no solo de sus captores, sino del miedo mismo. Y a medida que avanzaban juntos, el horizonte se extendía ante ellos, prometiéndoles no solo la supervivencia, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo, uno cimentado en la fuerza, la confianza y el vínculo duradero forjado en el crisol del peligro.